Bueno, se hará una primera ronda de preguntas, las cuales tendrán un componente general. Queremos escucharlos, sus diferentes puntos de vista. Serán las mismas preguntas para nuestros tres panelistas y estas tendrán una duración de 4 minutos. Luego se harán unas preguntas específicas para cada panelista dependiendo de su área específica de desenvolvimiento, el cual pues tendrá 5 minutos para poderla desarrollar. A lo último, habrá un espacio para que nuestros espectadores envíen todas las preguntas que les quieran hacer y podamos hacer esto un poco más interactivo. Por favor, utilizar el chat de la reunión solo para hacer preguntas, para nada más, por favor. Bueno, no siendo más, empezaremos con las preguntas generales. Bueno, entonces empecemos con Vivian. Bueno, Vivian, para usted, ¿qué es la violencia de género? ¿Quién es más vulnerable? ¿Y cómo podemos como individuos y como sociedad luchar contra la violencia de género? Bueno, buenas noches para todos y para todas. ¿Me escuchan bien? ¿El sonido está bien? Sí, perfecto. Listo. Gracias. Bueno, Robinson, pues la violencia basada en género, sí, es esa violencia que ha permitido, ¿cierto? O esas acciones que han permitido que se haga un ejercicio del poder, ¿cierto? Que está fundamentado en unas relaciones que no necesariamente son simétricas, sino que por el contrario son ideas, ¿cierto?, que se han venido reproduciendo históricamente y que le dan un valor superior o sí, una valoración más alta a lo masculino por sobre lo femenino, ¿sí? Y esto pues se ve en acciones específicas. ¿Qué pasa con la violencia basada en género? Que afecta especialmente a las mujeres, ¿cierto? Pero también afecta a las personas que tienen orientaciones e identidades sexuales diversas y que pues obviamente no responden a esos parámetros que la sociedad ya nos ha venido imponiendo históricamente, ¿sí? ¿Quiénes serían más vulnerables? En ese caso, pues obviamente, como te decía, afecta mucho más a las mujeres, especialmente a las mujeres que tienen mayores posibilidades de generar dependencias tanto emocionales como económicas o de diferentes tipos, ¿cierto? Y también, pues, a las personas que tienen orientaciones e identidades sexuales diversas y que habitan o se mueven en espacios donde son, digamos, más probables situaciones de discriminación, ¿sí? Esas serían como las personas más vulnerables ahí. Y frente a tu pregunta de cómo podríamos como sociedad reducir esa violencia de género o aportar en esa reducción, ¿cierto? Yo siento que hay una responsabilidad social muy fuerte, ¿cierto? En la reproducción de esos estereotipos de género que tenemos. En efecto, Robinson no tiene la responsabilidad total de llegar a este mundo y de que en este mundo le enseñaron que lo masculino es lo que tiene mayor valor y que lo femenino en muchas ocasiones es entendido como un objeto, ¿cierto? Por ponerte algún ejemplo, sino que es algo que hemos venido reproduciendo. Entonces, la responsabilidad está justamente ahí, en cuestionarnos, en revisar cuáles son esos estereotipos que estamos reproduciendo y que siguen siendo como la base para que esas brechas entre los géneros y estas situaciones de violencia contra mujeres y contra personas se sigan dando. Entonces realmente sí tenemos una responsabilidad muy grande y parte desde ahí en que nos cuestionemos esos estereotipos y que dejemos de naturalizar las violencias. Listo, Vivian, muchas gracias. Gracias. Bueno, ahora vamos con Junior. Junior, cuéntanos, para usted, ¿qué es la violencia de género? ¿Quién es más vulnerable? ¿Y cómo podemos como individuos y como sociedad luchar contra la violencia de género? Bueno, buenas noches para todas y para todos. Confirmo si me escuchan bien. Gracias, Vivian. Bueno, y de hecho veía una pregunta en el chat de si podríamos dar un ejemplo actual de un estereotipo en la sociedad. Yo creo que Vivian ya nos dio varios elementos para entender lo que es esa violencia basada en género, ¿cierto? Vivian nos habla de, efectivamente se trata de unas construcciones históricas, de unos estereotipos que existen sobre lo femenino y sobre lo masculino, en donde se valora
a lo masculino en detrimento de lo femenino. Y ya Vivian nos ha explicado claramente cómo esto afecta principalmente a mujeres y a las personas que no encajan en los parámetros que están establecidos en la sociedad, lo que llamamos los parámetros heteronormativos, ¿no? Entonces aquí es cuando la violencia basada en género va a afectar también a las personas con una orientación sexual, una identidad de género diversa. También Vivian precisó otros puntos, y es que efectivamente aquí viene la interseccionalidad, ¿no? Y es que esas violencias basadas en género van a afectar más a determinadas mujeres de acuerdo con su clase social, de acuerdo a su ubicación, si son mujeres rurales o si son mujeres en entornos urbanos, con algún nivel de formación básico, con el nivel de formación profesional. Entonces aquí empieza a haber una cantidad de cosas y en donde efectivamente vamos a darnos cuenta de cómo la violencia basada en género va a hacer a unos sujetos más vulnerables o menos vulnerables. Eh, pero otra cosita que yo quisiera agregar, y también un poco para responder a la pregunta, y es que esta violencia basada en género, Vivian nos hablaba de los estereotipos y nos decía, se originan en estereotipos. Y esos estereotipos son creencias culturales que han sido históricamente aprendidas. Y aquí es cuando viene la importancia de entender también el concepto de género y entenderlo como un concepto que involucra eso, ¿no? Que involucra lo histórico, que involucra los contextos en que nos encontramos y que va cambiando con el paso del tiempo. Eh, y esos estereotipos y esas creencias históricas que existen sobre lo masculino y sobre lo femenino son los que pueden originar acciones de discriminación. Y a su vez, las acciones de discriminación originan situaciones de violencia. Y aquí aparece el concepto de violencia contra las mujeres. Entonces, para ejemplificarlo de una manera más práctica, pensemos en un estereotipo al interior del hogar. Y un estereotipo nos dice que en el hogar las mujeres son las que deben cuidar a los hijos y mantener la casa impecable. ¿Cierto? Entonces, el estereotipo dice y el esposo cree que la mujer es la que va a estar 24/7 cuidando a los niños y niñas, que es la que va a estar 24/7 preparando la comida, lavando los trastes, haciendo el aseo y demás. Cuando esta mujer o cuando alguna mujer se escapa de ese estereotipo, entonces ella dice, yo no soy responsable hoy por los niños, cuídalos tú, o el día de hoy me dediqué a hacer otras cosas en lugar de limpiar la casa, en lugar de lavar los platos o de mantenerte la comida caliente. Entonces ella se sale del estereotipo y allí mismo viene una acción de discriminación. Y la acción de discriminación es decir, es que tu responsabilidad por ser mujer era mantener la comida caliente o cuidar a los niños. El entorno la señala y le dice, usted es una mala esposa, usted es una mala madre, usted es una mala mujer, y esa acción de discriminación posibilita que el otro sujeto, en este caso el hombre o pareja de la mujer, ejerce una acción de violencia con el fin de mantener el estado de cosas. Y el estado de cosas es, usted mujer responde a ese estereotipo. Entonces digamos que quizás para responder un poco la pregunta que hacían en el chat, allí tenemos un ejemplo. Y estereotipos como este vamos a encontrar una gran cantidad. La Corte Constitucional, en una sentencia muy bonita, 735 de 2017, desarrolla una lista de estereotipos que se aplican que se presentan en la administración de justicia. Y la Corte nos dice, hay estereotipos cuando juzgamos a una mujer en casos de violencia sexual por cómo iba vestida. O cuando le quitamos importancia o le restamos credibilidad al testimonio de una mujer por sus prácticas sexuales. Entonces, si una mujer se ejercía prostitución, automáticamente la autoridad judicial piensa que esta persona no puede ser víctima de violencia sexual. Y en fin, hay cualquier cantidad de estereotipos relacionados justamente con eso, con creer que hay unos comportamientos determinados. Uno que nos toca mucho es, por ejemplo, cuando se pretende que una mujer víctima tenga que asumir siempre una actitud sumisa, de terror, que se muestre depresiva, y desconocemos que las mujeres y los seres humanos en general somos sujetos resilientes. Entonces, yo creo que la lista de estereotipos se nos puede dar aquí toda la noche hablando de cada uno de los estereotipos que están presentes en la sociedad, pero para quienes tengan un poco de interés en esta sentencia de la Corte, podemos encontrar algunos que han sido precisados por la Corte Constitucional y que constituyen violencia institucional si se presentan en el ámbito del acceso a la justicia. De esa manera respondería la pregunta. Perfecto, Junior, muchas gracias. Y de una vez vamos dando respuesta a las preguntas que se les van sugiriendo a nuestros espectadores. Queremos escuchar ahora a nuestra psicóloga. Cuéntanos, para ti, ¿qué es la violencia de género? ¿Quién es más vulnerable y cómo podemos como individuos y como sociedad luchar contra la violencia de género? Bueno, buenas noches. Por favor, ¿también me pueden confirmar si me escuchan bien?
Sí, dale, perfecto. Bien, bueno, muchas gracias a Vivian y a Junior. La verdad, siento que ellos abordaron de una manera muy integral ya lo que es la definición de la violencia, que creería yo que vendría tal vez a complementar que la violencia no siempre es física. Por ejemplo, y aquí muy legado a cómo nosotros podríamos prevenir o estar en contra de ello, es que tenemos comportamientos violentos o palabras violentas. Entonces, no siempre digamos, un golpe o un maltrato físico, sino que también puede ser violencia, por ejemplo, en el momento en que, bueno, aquí para poner ejemplos, criticar la manera en cómo alguien se puede vestir o en la manera en cómo alguien quiere expresarse. En el momento que tú lo verbalices, puede llegar a ser violento para la otra persona. Y bueno, recordemos que la violencia efectivamente es una relación allí de poder, es una desigualdad que se presenta y que va en contra de todo lo que no es hegemónico. Es decir, todo lo que se salga de lo nuevamente lo heteronormativo y lo patriarcal. Usualmente, casi siempre, porque también se puede presentar que las mujeres podamos ser violentas y machistas, pero casi siempre se presenta eso en los hombres por esa cuestión de la jerarquía de poder que hay allí. Y bueno, entonces allí se pueden encontrar esos micromachismos. ¿Quiénes son más vulnerables allí? Bueno, nuevamente las mujeres y todo lo que esté salido de esa heteronorma. Entonces allí podemos ver a las personas de género diverso, de sexualidades diversas, pero principalmente se ve en las mujeres. O sea, esa violencia de género se presenta más que todo y se frente a las cifras que podemos ver. Por ejemplo, les pongo que, bueno, no me quiero adelantar, más adelante de pronto lo retomo, ya que eso va a ser una pregunta. Y para poder cerrar, allí, ¿cómo podríamos nosotros empezar a prevenir desde nuestras acciones individuales y particulares? Yo pienso que no podemos ser tolerantes cuando escuchemos al amigo que se está expresando mal de una mujer o al amigo que está intentando embriagar a una muchacha para llevársela a la cama o cuando empiezan a hablar mal de una mujer. O sea, nosotros no podemos ser tolerantes frente a ese tipo de cosas, frente a esas violaciones y abusos. Si yo bueno, yo como feminista y si yo estoy en contra de ello, tenemos que de una vez parar este tipo de comportamientos. Y yo sé que es complicado para algunos hombres y también para algunas mujeres reconocer cuando están siendo machistas y cuando están como expresando ese falocentrismo que tienen, que a veces es muy interiorizado, que ni siquiera nos podemos dar cuenta, pero yo pienso que cuando nosotros podemos reconocerlo, es muy bueno hacer que los demás caigan en cuenta de ese aspecto, hacerlo reconocer con los demás, y que eso está mal, porque un hombre o que muchas veces sucede, tiene una mamá, tiene una hermana, entonces si se está expresando así, si se está comportando así con una mujer, entonces también está lastimando a esa familia, a esos seres queridos que tiene allí cercanos. Entonces yo pienso que lo primero es que nosotros mismos no tenemos que ser tolerantes con ese tipo de comportamientos. Tenemos que desnaturalizarlo en nosotros mismos. Y yo pienso que otro aspecto que puede ser muy favorable para estar en contra o prevenir es empezar a compartir otros espacios en donde podamos reconocerlo. Es decir, yo soy fiel partidaria que es muy bueno que uno pueda participar en espacios con feministas, conversar con feministas. Para los hombres hay un nuevo movimiento, bueno, no tan nuevo, que se llama Nuevas Masculinidades. Entonces, ¿cómo empieza a verse esta desensibilización frente a y cómo podemos nosotros unirnos y abrir otros espacios en donde podamos hablarlo para empezar a eliminar esto? Muchas gracias. Perfecto, Vianda, muchas gracias. Bueno, vamos con nuestra segunda pregunta para Vivian. Durante la pandemia, ¿usted considera se ha aumentado la violencia de género y el riesgo de esta? ¿Y por qué deberíamos preocuparnos por esta durante la pandemia del COVID-19? Claro que se aumentó el riesgo, pues mayoritariamente porque las mujeres están mucho más tiempo compartiendo el espacio con la persona que generalmente ejerce el poder sobre ella, ¿cierto? Sobre la familia. Entonces, por un lado, pues está mucho mayor tiempo, entonces hay una exposición de ese tipo, pues como cuantitativa, pero también por, porque hay una exacerbación de las emociones, ¿sí? Y en general
no hemos aprendido a tener un manejo adecuado de las emociones, y esto sumado a la manera en la que nos hemos criado y hemos aprendido en esta cultura y en esta sociedad, ¿cierto?, heteropatriarcal, hace que las violencias aumenten, ¿cierto? Y que las acciones violentas hacia las mujeres y los niños aumenten. Entonces, esto sumado con las frustraciones, con la incertidumbre que genera esta enfermedad, ¿cierto? Que esta situación de pandemia, pues, hace que las más afectadas sean las mujeres. Y además, porque si bien, digamos, se han contemplado algunos mecanismos para que las mujeres puedan denunciar, ¿cierto? Desafortunadamente la virtualidad también pone muchas limitantes en ese sentido. No tenemos muchas mujeres rurales que escasamente tienen un celular y que muchas veces no tienen señal, que no van a poder acceder a la comisaría, ¿cierto? Que no lo van a poder hacer fácil, que además tienen limitaciones para moverse en el territorio. Entonces hay un montón de complejidades que también pues, nos pone muchos retos a las instituciones para poder dar respuesta a esas situaciones. Sí, en definitiva, las mujeres las más afectadas. No sé, siento que todavía nos falta mucho para poder dar respuesta. Además, siento que por otro lado, al verse obligadas a las personas a estar en un espacio todo el tiempo, ¿cierto?, a reducir el contacto con las otras personas que pueden auxiliarme, ¿cierto?, a mis redes de apoyo, a poder hablar con mi amiga, con la compañera de la iglesia, ¿cierto?, hace que todavía sea mucho más difícil poder externalizar una situación que esté viviendo. Entonces son muchas complejidades que en definitiva nos van a mostrar que quienes han estado afectados son las mujeres, y posiblemente lo vamos a ver más a largo plazo cuando pasemos este confinamiento y las mujeres puedan empezar a hacer una denuncia tranquilamente, porque tal vez si vemos hoy cifras, vamos a ver que en muchos sitios se reducen, ¿cierto? Pero pues hay que analizar muy bien por qué se reducen y qué efectos a largo plazo va a tener esto en la salud mental y física, especialmente de las mujeres, que además se ven afectadas, por ejemplo, económicamente, porque van a tener muchas más limitaciones para poder salir, ¿cierto? Para poder buscar recursos, y en muchas ocasiones hace que esa dependencia económica hacia su pareja sea mayor. Entonces, realmente son múltiples factores que claramente afectan y ponen en mayor riesgo a las mujeres. Perfecto. Muchas gracias, Vivian. Junior, cuéntanos. Bueno, claro que sí. Claro que sí, yo coincido totalmente con lo que Vivian nos acaba de expresar. De pronto contarles un poquito que nosotros hemos observado a través de nuestro trabajo en la Defensoría del Pueblo, que durante la pandemia hubo un aumento de los casos tanto de violencia física como psicológica, de los casos que nosotros habitualmente conocíamos en la Defensoría del Pueblo. Y eso nos habla de varias cosas, ¿no? Nos hablaba entonces primero del aumento de los casos, pero también nos hablaba de que el hecho de que nos llegaran los casos a nosotros implicaba que era más fácil llegar a la defensoría en lugar de llegar a otras instituciones o entidades que son las directamente encargadas de atender ese tipo de violencias. Entonces, muchas veces resultó más fácil, y esto habla entonces de los canales de comunicación y de las dificultades de las que nos hablaba Vivian. Quizás era más fácil llegar a la Defensoría del Pueblo, a pesar de que lo que nosotros hacemos es una orientación y son otras entidades o instituciones las que atienden directamente ese tipo de violencias, ¿no? Observamos una exacerbación de la subordinación de las mujeres y de los roles de ellas en el hogar. Los casos de violencia sexual aumentaron al interior de las familias, aumentó la circulación de videos y fotografías de contenido íntimo, incluso de niñas y adolescentes, y eso es algo que tocó de manera muy especial los entornos universitarios. Durante los primeros meses de pandemia empezamos a recibir muchas denuncias relacionadas con estudiantes que se enteraban o se daban cuenta de que alguien, un compañero, estaba divulgando sus fotos, una expareja divulgaba sus fotos íntimas, y eso fue algo que fue bastante prevalente durante los primeros meses de la pandemia, y pues finalmente nos encontramos con unas dificultades para la respuesta institucional. Y tiene que ver mucho con la pandemia también, ¿cierto? Entonces la situación de adaptarse a que las denuncias ahora se envían por correo electrónico, que no todo el mundo tiene acceso a correo electrónico, los teléfonos, entonces solamente hay un teléfono al que está llamando todo el mundo el tiempo, y lo que nos vamos a encontrar como usuarios o víctimas es que nadie nos contesta el teléfono.
cualquier cantidad de circunstancias. Y aquí se nos viene entonces esto que resulta paradójico, y es que cuando uno va a mirar los números en comisarías de familia, por ejemplo, se encuentra que son menos, que las denuncias son menos que las que habitualmente se presentaban, ¿cierto? Menos que el año pasado. Entonces uno diría, uy, se redujo la violencia durante la pandemia, pero como decía Vivian, es algo que hay que mirar con muchísimo cuidado porque hay otros factores. Y la tendencia que se nos indica a nivel nacional, los análisis que presentan personas pues ya más expertas, son justamente que hay que estar preparados para pospandemia empezar a recibir estas denuncias, porque claramente hoy hay imposibilidades para acceder a la justicia o para acceder a los canales institucionales de atención de este tipo de violencias. Entonces yo creo que efectivamente la pandemia sí generó unas dinámicas que hacen que aumente la violencia y unas dinámicas que también significan unos retos grandes para las instituciones, porque claramente es más difícil denunciar en un contexto como este, y viene aquí cualquier cantidad de factores, ¿no? La dependencia económica se va a hacer mucho más fuerte porque entonces vamos a encontrarnos con que muchos hombres y muchas mujeres perdieron sus empleos durante la pandemia. Si yo dependo exclusivamente de mi pareja y sé lo difícil que es conseguir trabajo durante la pandemia, pues claramente no me voy a meter en un proceso de denuncia porque dependo económicamente de él, ¿cierto? Entonces, hay cualquier cantidad de elementos que están siendo, que de manera transversal van a ser, digamos, que van a tener ahí su nota de género, ¿no? Que van a tener ahí la necesidad de que los miremos con esa perspectiva de género para entender el por qué se reducen las denuncias en lo práctico, pero podemos seguir hablando de un aumento de violencias y de condiciones de vulnerabilidad para las mujeres. Listo, Junior, gracias. Cuéntanos, Vianda. Bueno, también nuevamente siento que Vivian y Junior siempre rescatan y mencionan aspectos muy importantes. Listo, Creería yo que también vengo ahorita empezamos nuevamente a contigo. complementar. Ah, no, no lo digo por eso, sino que eh, como que es una situación que reconocemos, ¿no? Entonces imaginémonos nosotros iniciando cuarentena, esas mujeres que tienen que estar encerradas con sus agresores o aquellas mujeres que estaban llevando algún proceso, algún tratamiento y debido a la cuarentena se tuvo que parar. Yo veo que allí fue uno de los aspectos que más vulneró todo este proceso. Ahorita nuevamente estamos retornando a un intento de normalidad. La verdad, yo hasta donde tengo conocimiento sé que la línea violeta en Bogotá se saturó de llamadas y que efectivamente, como decía Junior, el desempleo también en las mujeres se ve allí un impacto y que la dependencia económica es un aspecto que es muy, muy grande y que eso ha imposibilitado a mujeres a poder digamos, hacer una ruptura. Y otros aspectos allí que yo pienso que vulneraron o que tuvieron muchas afectaciones psicológicas es que casi todas las actividades del hogar recaen en las mujeres. Entonces, lo que es el cuidado de los niños, digamos, las actividades en el hogar. Entonces, ahora imaginémonos en una situación en donde todo está junto en casa. Entonces, es una mamá que no solamente debe estar cuidando la educación de su hijo, que esté teniendo una buena educación virtual, sino también está con su agresor, sino que también está desempleada, sino que también tiene que cuidar de su hogar. Entonces son muchos factores que yo pienso que no estábamos preparados para asumir. Creo que el reto del post-pandemia va a ser muy fuerte porque van a llegar casos en donde se acumularon durante todos estos meses y que cuando estas mujeres puedan salir nuevamente a buscar ayuda, a algo que decía Vivian, a continuar con sus redes de apoyo, sus amigas, va a haber allí unas implicaciones psicológicas que solo con el tiempo y un buen equipo van a poder tratar. Entonces, si bien de pronto, como nos decía Junior, que tal vez en algunos casos no se veía el aumento en denuncias, yo pienso que después de que salgamos de esto y cuando ya empiece realmente a ver esas denuncias, nos vamos a dar cuenta de todas las situaciones que se vivió y de todas las consecuencias psicológicas, físicas, emocionales que vivieron estas mujeres durante todos estos meses de encierro. Listo, Vianda, muchas gracias. Bueno, esta pregunta va para los tres. Teniendo en cuenta todo lo que nos han hablado, que pues han tratado como de englobar varios temas muy actuales y que han llevado a que la situación hoy en día esté como esté, ¿consideran ustedes que
existen otros motivos para que las víctimas de violencia escondan a su familia o amigos que están siendo maltratadas y podríamos luchar de alguna forma con esto en algún ámbito de nuestra vida. Bueno, empecemos contigo, Yanda. Bueno, muchas gracias. Yo pienso que hay también unos factores psicológicos. Primero está el hecho de que creo que ninguna mujer está preparada a vivir algo así y creo que es un golpe muy impresionante para su vida y su realidad y que no alcanza a reconocer la magnitud de la violencia que está viviendo. Entonces yo pienso que el primer factor es el no reconocimiento de lo que está sucediendo allí y también está la manipulación de sus parejas para que no hable o como me imagino que todos hemos escuchado sobre este círculo de violencia, que siempre está ese proceso de que voy a cambiar y vuelven y nuevamente sucede. Yo pienso que por las dependencias y por nuestros factores como mujeres, hacen que realmente uno pueda hablar y reconocer que primero estoy siendo violentada y que segundo quiero romper con esa violencia. Y más cuando hay una familia, cuando hay hijos, cuando hay dependencia económica y que a veces se justifica algunas acciones con amor o que eso viene siendo parte de nuestra sociedad hegemónica y patriarcal, ¿no? Entonces que los celos obsesivos son amor, que algunos comentarios es porque las dinámicas en las relaciones son así. Y también está el juzgamiento. Creo que una mujer se puede sentir más juzgada en contarle a algún familiar o que tal vez vulnere cuando lo cuente y por eso decida no hacerlo, porque nuevamente está este aspecto familiar en donde te puede decir tal vez la abuela como no, es que eso es normal. Entonces hay un componente social muy fuerte y un componente personal y psicológico. Además, bueno, también mencioné de los hijos, de la economía, el no poder pedir ayuda y la negación en que estoy en esta situación. Y nosotros, ¿cómo podríamos luchar contra ellos? Yo sigo diciendo que desde nuestras prácticas personales y profesionales, de empezar a sensibilizar frente al tema, a mi círculo cercano, al círculo que yo pueda llegar y a mi labor y mi trabajo, en este caso como psicóloga, en donde yo debo reconocer que efectivamente hay unas diferencias de género, que yo no puedo decir que se puede comportar de esta misma manera tanto los hombres como las mujeres, ¿no? Yo pienso que es fundamental reconocer que sí hay casos de feminicidio, sí hay casos de violencia contra la mujer y que profesionalmente ojalá pudiéramos todos los profesionales ser más sensibles frente a estos casos y que cuando me llegue una consulta de un paciente, de una mujer, yo sepa que hay unas condiciones tanto sociales como en su rol y su género que hacen que hayan estas implicaciones. Entonces, sigo diciendo que es fundamental que haya un enfoque de género en nuestras profesiones y que nosotros desde nuestras mismas prácticas empecemos a sensibilizar. Perfecto, Viviana, muchas gracias. Vivian, cuéntanos algo adicional. Sí, siento que Vianda recoge muchos elementos y a lo largo, digamos, de la conversación también hemos mencionado otros tantos. Yo en particular siento que con el tema del reconocimiento de una situación de violencia para la mujer hay como varias situaciones a considerar, ¿sí? Una es que evidentemente tenemos una naturalización de las violencias, ¿cierto? Hemos aprendido desde niñas que quien me quiere, ¿cierto? Tiene derecho también de pronto a golpearme o a lastimarme, ¿cierto? Porque el amor también duele, es algo que hemos aprendido así, el amor duele y lo aprendemos con la novela, no sé, con Betty la Fea, donde Betty aguanta toda la novela un hombre maltratador, pero con la idea de que al final va a ser un príncipe, ¿cierto? Entonces, lo tenemos muy naturalizado y lo reforzamos en los diferentes escenarios de la vida en los que estamos. Por otro lado, hay una carga de culpa muy fuerte, ¿sí? Porque además, en general, y eso es algo que limita mucho y es que yo me siento responsable de que mi compañero me lastima, de que yo lo dejé o que yo hice algo mal y justifico esa acción que él hace. Entonces, la culpa inmoviliza. Entonces, tenemos la naturalización, la culpa, la vergüenza o la carga social que implica aceptarme como víctima y contárselo a las personas que tengo alrededor, que posiblemente me han aconsejado en algún momento que lo soporte porque es buen padre, ¿sí? O simplemente
pensarme en el fracaso que implica que yo soy una mujer que es víctima, porque además lo vemos así, ¿sí? La culpa recae nuevamente es en la mujer, la responsabilidad. Entonces, hay muchos factores. Además, pues como hablábamos ahorita, las dependencias emocionales, puedo tener dependencias emocionales a mi agresor, que son fuertemente una limitante, ¿cierto? Y que además hay que trabajarlas muy bien para poder acabar con esos círculos de los que nos hablaba Vianda. Tengo limitaciones económicas, dependencias económicas, son múltiples factores, pero siento que algo que pesa mucho, como te decía, como les decía, es el tema de la naturalización, de la culpa, ¿sí? Son la vergüenza, son cosas que pesan demasiado para poder reconocerse como víctima. Listo, Vivian, muchas gracias. Junior. Bueno, y con todo lo que nos han dicho, yo creo que nos queda un factor sumado a todos los que ya están, y eso nos hace pensar en lo complejo que es, ¿no? Es decir, es fácil decir, ella es masoquista o no denuncia porque no quiere, porque es que ya les dan todo a las mujeres, y mira la cantidad de factores que ya nos mencionaron Vivian y Vianda. Y yo agregaría uno más, y me parece que es clave, y es la desconfianza institucional. Y es que efectivamente la institucionalidad colombiana no ha respondido adecuadamente a las necesidades de las mujeres y no se garantiza en nuestro país el derecho de las mujeres a una vida libre de violencias. Entonces, claro, tenemos unas instituciones que hacen unos esfuerzos importantes, pero que aún así no responden adecuadamente a las necesidades de las mujeres. Nos vamos a encontrar entonces con comisarías de familia que desconocen las herramientas jurídicas que tienen para proteger los derechos de las mujeres. Se desconoce, por ejemplo, que existe en nuestro país algo que se llama medidas de atención, y esto es brindar a las mujeres alojamiento, alimentación y transporte por periodos de 6 meses. Y uno va y lo solicita en una comisaría de familia, y los comisarios responden pues que no saben de qué se trata, que el convenio no está con la alcaldía o con la gobernación, cuando no tiene nada que ver con la alcaldía o con la gobernación. Entonces, allí te vas a dar cuenta de que esa institucionalidad tenía las herramientas, pero no sabe cómo activarlas o cómo accionarlas a favor de las mujeres. Y esto claramente va a generar que las mujeres no busquen esos apoyos, pues porque sencillamente no encuentran las respuestas que están buscando. Y yo creo que ese es uno de los factores más claves definitivamente, porque si no se confía en la institucionalidad, pues no se va a activar jamás esa ruta de denuncia, esa ruta de protección para las mujeres, y tendrán las mujeres, o lo que usualmente hacen, es buscar apoyo en otras mujeres, en organizaciones, o de maneras pues irregulares o que no necesariamente impliquen el acceso a la justicia a través de la institucionalidad que se supone es la que debe garantizar esos derechos a las mujeres. Y recordemos que en Colombia los derechos de las mujeres son derechos humanos, y eso implica que el Estado colombiano es el responsable de proteger los derechos de las mujeres y garantizarles su derecho a una vida libre de violencias, y claramente no tenemos una institucionalidad fortalecida que pueda garantizar acceso a la justicia y protección a las mujeres. Yo creo que ese factor es el único que faltaría después de los que ya nos mencionaron Vianda y Vivian. Perfecto. Mira el que nos faltaba. Son bastantes, pero ustedes trataron de abarcarlos todos. Bueno, recordarles a los participantes del panel que en el chat de la reunión pueden dejar todas las preguntas a nuestros panelistas. Si quieren, también pueden escribir dirigida a tal para más tarde darle respuesta, aunque pues hemos ido resolviendo algunas dudas que se han presentado. Bueno, ahora vamos con las preguntas dirigidas. Hay una pregunta que vamos a hacerle a cada uno dirigida en su campo, y queremos ver pues, qué o cómo nos la responden. Bueno, vamos con Junior. Empecemos con Junior. Como abogado, ¿qué puede hacer? Espera. Como abogado, ¿qué puede hacer para evitar que se produzcan casos de violencia contra la mujer de manera cotidiana y durante la pandemia del COVID-19? ¿Existen leyes, normas que mitiguen y protejan de esta oleada de actos? ¿Cuáles serían las principales? Bueno, no está nada fácil. Yo creo que más que como abogado, y yo siento que acá nos ayuda muchísimo más las posturas psicosociales, ¿no? Lo que nos pueda contar Vivian y Vianda, porque más bien como ciudadanos tenemos muchas responsabilidades que van desde eso que Vivian de pronto se los menciona más tarde, la violencia cultural y la violencia estructural que existe, ¿no? Y desde allí podemos como ciudadanos hacer muchas cosas, pero como abogados lo que tenemos es unas herramientas jurídicas muy importantes, y yo creo que
En Colombia, efectivamente, tenemos un marco normativo nacional e internacional que reconoce los derechos de las mujeres, que protege los derechos de las mujeres, y el problema que tenemos es que no contamos con funcionarios o funcionarias que se apropien de este marco jurídico y que lo apliquen en su vida cotidiana. Entonces aquí nos vamos a encontrar con algo que yo creo que es muy importante, y es que a través de la Convención Belén do Pará, que es la Convención del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, para sancionar la violencia en contra de las mujeres, se establece una responsabilidad de colaborar con la justicia, y eso significa que todos los funcionarios y funcionarias que conozcan un hecho de violencia en contra de una mujer, de oficio deben adelantar la investigación. Pero además, a través de esta convención y a través de la CEDAW, que es la Convención para la Eliminación de todas las formas de violencia contra las mujeres, se reconoce que los derechos de las mujeres son derechos humanos. Cuando uno entiende esto, que viene del orden internacional, lo que uno puede decir es que efectivamente esos derechos de las mujeres tienen unas categorías especiales de protección y que hay unas obligaciones que no se pueden pasar por la galleta, ¿sí? Y aquí aparece la violencia institucional, y aquí es cuando uno como abogado puede exigirle a un funcionario en una comisaría de familia, en una fiscalía, en una alcaldía, que tenga programas, que actúe de manera adecuada, que respete y que reconozca los derechos de las mujeres. Yo creo que las herramientas jurídicas tenemos un sinnúmero de herramientas jurídicas, ¿sí? Además de estas dos convenciones internacionales que nos habla de la trascendencia de los derechos de las mujeres, vamos a tener también la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Y tenemos, por supuesto, en Colombia la ley 1257 de 2008, que nos habla puntualmente de los derechos de las mujeres, derechos como a no ser confrontadas con sus agresores, o derechos a recibir las medidas que les mencionaba hace un rato. 6 meses de alojamiento, de alimentación, de transporte para las mujeres y para sus hijos son efectivamente una medida que puede cambiar la situación de dependencia económica y dependencia emocional de una mujer. Pero en Tolima, lo que tenemos es que una sola mujer en 12 años de vigencia de la ley ha sido beneficiaria de esta medida, y eso se logró a través de una acción de tutela. Entonces eso nos dice que claramente tenemos la legislación, tenemos las herramientas, pero no tenemos los funcionarios y funcionarias capacitados o dispuestos a ordenar ese tipo de medidas para proteger a las mujeres. Entonces lo primero que hay que hacer es reconocer que existe una situación histórica de violencia en contra de las mujeres, que existe una obligación internacional de garantizar los derechos de las mujeres, y que tenemos que hacer veeduría y exigir a las autoridades para que cumplan sus funciones constitucionales. La veeduría es importantísima. Todo el tiempo escuchamos quejas en contra de los comisarios y comisarias, pero jamás recibimos una carta escrita diciendo: aquí está la queja, aquí está la evidencia de que esto pasó, se presentó, investiguenlo disciplinariamente. Y eso es la veeduría, y hay un llamado también entonces a las organizaciones sociales y a los ciudadanos y ciudadanas que observen violencia institucional, pues que la denuncien, ¿sabes? Porque muchas veces decimos, hablamos, pero formalmente no ponemos una queja. Entonces yo creo que eso hace parte también como para motivar a estos funcionarios a que hagan las cosas mejor, y es, pues si no se está haciendo bien y si existen quejas, hagamos un esfuerzo adicional, aprendamos lo que nos toca aprender y ordenemos las medidas. En el contexto de COVID o de pandemia, ya hablamos de lo que eso significó para la violencia, ya hablamos de que efectivamente se exacerbó la violencia en contra de las mujeres. Mi llamado como abogado sería a seguir insistiendo en las obligaciones que existen. Uno de los primeros decretos que se presentaron fue el decreto relacionado con el funcionamiento de las comisarías de familia, y se exigió a través de decreto presidencial que las alcaldías adecuaran a las comisarías de familia para que de manera excepcional pudieran prestar servicios de manera presencial, pero que además de eso habilitaran líneas de atención, correos electrónicos, que hicieran una publicidad excesiva de los canales de atención, justamente para que aún en la situación de COVID se pudiera denunciar los hechos de violencia contra las mujeres y se pudieran adoptar medidas apropiadas. Entonces yo creo que el marco jurídico está, las herramientas jurídicas están. Yo llamaría, insisto en esto, llamaría a dos cosas: a preparar a los funcionarios y funcionarias que toman estas decisiones para proteger a las mujeres, y hacer un llamado a la veeduría ciudadana para que le exijamos a estos funcionarios y funcionarias el cumplimiento de sus funciones. Y ya. Bueno, perfecto, Junior, muchas gracias. Bueno, vamos con Vianda. Vianda, cuéntanos,
como psicóloga clínica en casos de violencia intrafamiliar envueltos en masoquismo, miedos a represalias, dependencia, ¿cuáles serían las principales intervenciones y el abordaje inicial, teniendo en cuenta el grado de afectación psicológica impartida? Bueno, muchas gracias. Yo pienso que la pregunta se puede abordar desde diferentes enfoques de la psicología clínica. Sin embargo, lo voy a hablar desde una terapia y desde aspectos que son fundamentales y transversales. Entonces, ¿cuáles serían esos fundamentales y transversales? El acompañamiento y el apoyo psicosocial. Entonces, allí está de cómo en ocasiones la víctima, o bueno, la persona que está denunciando ha recibido tanta manipulación que se ha alejado de un círculo social, entonces es como volverla a vincular a que tenga un acercamiento social y genere una red de apoyo allí, además de la familia. Cómo poder mejorar su autoestima, cómo poder revisar su resiliencia de esa situación traumática. Y más allá de un masoquismo, porque pues recordemos que el masoquismo es que me gusta que me lastimen y creo que a ellas no les gusta que la lastimen, entonces creería yo que la palabra masoquismo de pronto no está bien allí, ya que ya hemos revisado que hay muchos factores sociales, emocionales y contextuales que nos hacen dar a entender que ella no está allí porque le guste el dolor, sino que allí hay unas implicaciones y cómo es volver a empoderar a esa mujer de que vuelva otra vez a su independencia y que no necesita a esa persona si se ve esa dependencia emocional, ¿no? Porque hay casos en donde hay una dependencia emocional. Cuando no se ve esa dependencia emocional, sino que se ve hay una manipulación, que tal vez por mi familia no hay, digamos, esa ruptura. Bueno, primero que todo la denuncia, y ahora sí hablemos que después de una denuncia, es cómo volver a hacer que esa persona vuelva a florecer. Entonces, ¿cómo es acompañar en ese proceso psicológico para que pueda volver a sentirse realizada en su vida y que toda esa situación traumática no vaya a repercutir en su futuro, ni en sus futuras relaciones, ni cómo me relacionaré yo con otra pareja, ni con mis amistades? No volver a revictimizar a la persona. Y allí hay una teoría muy bonita que se llama la teoría de aceptación y compromiso, que es desde cómo los valores y la perspectiva de la realidad de esa persona se puede volver a florecer esos aspectos positivos que tienen y no centrarse en los aspectos negativos. Entonces no llamarla una señora dependiente, sino cómo esa persona responsable y amable puede volver a generar otros vínculos y otras actividades que puedan fortalecerle a futuro. Entonces allí esa sería mi respuesta. Muchísimas gracias. Perfecto, Vianda, muchas gracias. Bueno, ahora vamos con Vivian. Bueno, la pregunta de Vivian va enfocada a si como victimaria o victimario soy consciente de que he causado daño físico o psicológico a mi pareja y a mis hijos, o tengo miedo de hacerlo, ¿cómo podría parar? ¿Es posible hacerlo? Listo, dale. Yo aquí te voy a pedir permiso, les voy a pedir permiso a las personas que están acá para compartir una imagen que me parece que podría ilustrarnos un poquito ahí. Por favor, me confirman si ya ven la pantalla. Sí, Vivian, está bien. Listo. Sí, señora. Perfecto. Listo. Hay una herramienta que se llama el violentómetro, ¿sí? Y es muy interesante porque el violentómetro te permite ver desde una acción que parece inofensiva hasta lo más violento. Sí, como si estoy sufriendo de violencia o no. Y hay una versión que hace poco pude ver de USAID justamente, que está dirigida para los hombres, ¿sí? Entonces, esta herramienta nos dice más o menos como en la escala, ¿sí? Hay unas acciones que parecieran ser inofensivas y que tenemos muy naturalizadas, como las bromas hirientes, las intimidaciones, los chistes, los celos, como lo decía Vianda hace un rato, las mentiras, ¿cierto? Estas acciones que parecieran ser inofensivas ya nos van diciendo que hay ahí posibilidad de que una persona esté siendo agresora, ¿cierto? Que un hombre esté siendo agresor. Si yo le indico a mi pareja cómo se está vistiendo, si yo le cohíbo salir de determinada manera o relacionarse con personas
que en principio pareciera como una forma de cuidado y protección y que es inocente. Sin embargo, es importante que vayamos siendo atentos, ¿sí? Esto sería como una primera etapa. Hay una segunda etapa que son acciones mucho más fuertes, ¿sí? Porque ya les voy a explicar más adelante qué pasa con la violencia, porque son más fuertes. Como tratar con desprecio, ¿cierto? Ya pasamos a los insultos verbales, a los jalonazos, a golpear jugando, ¿cierto? Parece un poco inofensivo, pero es un poco más fuerte, ¿cierto? A manejarle los bienes, a decidir sobre el cuerpo de la otra persona, ¿sí? Que puede que no lo notemos, pero lo estamos haciendo. Entonces es importante que cada persona pueda empezar a cuestionar. ¿Qué pasa? Estas acciones ya nos van diciendo, bueno, en un primer momento pudiste hacer eso, parece inofensivo. En un segundo momento ya tienes que tener cuidado, ¿cierto? Y empezar a buscar ayuda y cómo frenamos estas acciones. Y aquí ya tenemos algo que es mucho más fuerte, que ya implica que es importante generar una denuncia, ¿cierto? Y detenerse inmediatamente, y es pues los golpes, ¿cierto? Obligar a tener relaciones sexuales, violencia sexual, amenazas, golpes, amenazas no solamente a la mujer, sino a sus seres queridos, ¿cierto? Entonces, esta herramienta es muy interesante, yo les invito a que la revisen, me pareció muy interesante el enfoque que le dieron a este violentómetro porque está dirigido a los hombres, que son agresores, o para que vayan identificando. Entonces, creo que todos podemos cambiar, claro que sí, porque además estamos en un sistema que nos ha educado de esta manera a todos y a todas, ¿sí? Entonces, no solamente le pasa a los hombres, sino que las mujeres, como lo decía Bianca hace un rato, lo hemos aprendido y lo naturalizamos, ¿sí? Entonces, es importante que empecemos a cuestionarnos y a empezar a cambiar. Y pues, claro que lo pueden hacer, claro que yo soy partidaria de que una persona que es agresor puede cambiar, ¿cierto? Pero es importante no quedarse con que va a cambiar, sino que hay que generar acciones para que ese cambio se dé, ¿cierto? Y hay que generar denuncia cuando ello lo implica, ¿sí? Cuando en efecto ahí ya es necesario hacerlo. Creo que por mucho tiempo se pensó que de pronto era un tema de una enfermedad mental y así se justificaban muchas cosas, ¿cierto? Pero creo que es importante que empecemos a entender que somos el producto de la manera en la que nos hemos educado, ¿sí? Y que por lo mismo podemos también cambiar y reeducarnos. Y hay tratamientos terapéuticos reeducativos que son muy útiles para poder lograrlo. Pero eso implica generar una acción, hacer una parada. Entonces, quería mostrar esta gráfica también, porque así como lo muestra el violentómetro, nos dice que efectivamente la violencia tiende a ser escalonada. Entonces, es importante que si yo me identifico como agresor, ponga un pause, ¿sí? Ponga ya un pause a esta violencia cuando ya identifico que hay algo fuerte que está molestando a mi pareja, ¿cierto? Que yo no debía hacerlo, porque lo que pasa es que esto tiende a aumentar y cada vez va a ser más fuerte. Entonces, es importante poder parar a tiempo. Aquí pues está como el ejemplo de la rana, que si yo meto a la rana en un caldero caliente, la rana seguramente va a reaccionar de una, ¿cierto? Pero si en cambio la rana está en una agüita tibia y empieza como a calentarse el caldero y a calentarse, posiblemente no va a notar ese aumento. Y esto pasa con la violencia, implica un ejercicio de reflexión muy importante para poder parar las cosas en el momento que se deben hacer. ¿Ahí ven mi pantalla? Sí, estamos viendo tu pantalla. Perfecto, si me extiendo también, por favor, me paran. Sí. Este triángulo lo hablaba hace un rato Junior, y creo que es importante también revisarlo para poder entender un poquito también cómo funciona este tema del sistema heteropatriarcal y lo violento que esto es, ¿cierto? En un primer pico, ¿cierto? Vemos la violencia directa, que hace referencia a la violencia que hemos venido hablando hoy, que ya la reconocemos, que ya es demasiado tangible, que vemos a la mujer con el ojo morado, que sabemos que no la deja salir a la calle, que tiene muchas dependencias emocionales y económicas, ¿cierto? Y que ya todos la reconocemos. Pero esta violencia tiene unas bases que no son tan evidentes, ¿cierto? Y por eso nos hace pensar que la mujer es masoquista. ¿Por qué sigue aguantando eso? ¿Por qué soporta? Es una mujer masoquista. En realidad no es que ella sea masoquista, como lo decía Vianda, sino que realmente tenemos una violencia estructural o una estructura en el entorno que te dice
que ese es el orden natural, que así funciona el mundo, ¿cierto? Que es normal que las mujeres estén dependiendo económicamente y que por eso somos más vulnerables a caer en la pobreza, ¿cierto? O que tenemos unas restricciones de movilidad y de acceso a recursos, y no solamente pasa en Colombia, sino a nivel mundial, ¿cierto? Tenemos una estructura que hace que una mujer se sienta indefensa, por ejemplo, si está sola con sus hijos, ¿cierto? Y esta estructura es legitimada en el contexto cultural en el que estamos. Y es allí donde decía Junior ahorita, tenemos un papel muy importante. Tenemos un papel muy importante cuando paramos el sistema y no seguimos reproduciendo estas acciones y estos estereotipos, ¿cierto? Cuando le decimos, como efectivamente, como decía Bianca hace un rato, le decimos al amigo machista que esa acción no está bien, ¿cierto? Que ese comentario no está bien cuando paramos esto, cuando empezamos a analizar las situaciones con un enfoque de género que nos permita ver las desigualdades que hay entre los géneros y generar acciones para limitar esa desigualdad, ¿cierto? Esto seguramente la mujer no lo sabe, la mujer aprendió por su mamá, por sus tías y demás, que debe soportar esa violencia, ¿cierto? Y no sabe que hay una estructura así, no es consciente, no somos conscientes de esto. Entonces, nosotros pensamos simplemente que es una mujer masoquista, pero es una mujer que está en un contexto que le está de una manera u otra reafirmando que ese es el lugar que ella tiene y que eso es lo que debe soportar. Si nosotros empezamos a hacer conciencia de esta violencia cultural, seguramente esa línea que vemos ahí va a estar mucho más abajo y ya no vamos a tener la tolerancia a la violencia que tenemos hoy en día. Entonces, sí es muy importante el papel que tenemos. Claro que creo que un agresor puede parar y dejar de ser agresor, ¿cierto? Creo que podemos transformarlo, creo que podemos reaprender. Listo. Gracias. Listo, perfecto. Perfecto. Ahora miremos en el chat qué preguntas tenemos. Acá por ahí una pregunta de María Gato, que nos preguntaba que si consideraban que estamos bajo un sistema heteropatriarcal y por qué. El que quiera responder está bien. Bueno, entonces si puedo me tomo la palabra. La pregunta era ¿por qué estamos en un sistema heteropatriarcal? ¿Sí? Bien. Cuando hablamos de hetero, significa que sexualmente que todas las personas somos heterosexuales. Entonces, es como una heteronormatividad obligatoria en donde prácticamente lo que es la norma y lo que está bien es que sea hombre y mujer. Todo lo que esté por fuera de esa norma o de contemplar entre sexo femenino y masculino está mal. Y entonces eso se debe rechazar. Que hoy en día ya sabemos que existen también los intersexuales, que existen diferentes géneros y también diferentes orientaciones sexuales. Sin embargo, recordemos que la norma es heterosexual. Y cuando hablamos de patriarcal es porque nuevamente está esa imagen en donde el centro es el hombre. Entonces, Dios es hombre. Nuestros gobernantes casi siempre han sido hombres. El inicio de las teorías científicas fueron realizadas por hombres y la mayoría de los científicos reconocidos, que últimamente ya estamos reconociendo a las mujeres científicas, han sido hombres. Entonces, históricamente, el hombre ha tenido más reconocimiento que la mujer porque, no sé, hay unas condiciones sociales. Es curioso revisar la historia de nuestra existencia, desde qué momento, qué punto se le dio prioridad y digamos, fuerza al hombre. Creería yo que también desde el momento en donde consideramos que Dios es hombre. Entonces, por eso se le atribuye que los hombres pueden tener, o bueno, sucede realmente, no se le atribuye, sucede, más oportunidades que las mujeres. Entonces, el hombre tiene unos cargos que aunque una mujer lo tenga, tiene mejor pago, y ya eso está totalmente confirmado. Que para algunos cargos también se considera que el hombre tiene las competencias requeridas. ¿Por qué? Porque es hombre. Entonces nos movemos dentro de un sistema que sigue siendo totalmente patriarcal, machista, en donde se prima al hombre, que ya nos hemos vuelto más sensible frente al tema, pero que aún falta muchísimo para ello. Tenemos a una vicepresidenta, perdón, no quiero hablar de política, pero que está
A pesar de que es la primera mujer vicepresidenta, ella no reconoce como mujer. No sé si me hago entender, ella replica nuevamente esta hegemonía patriarcal, en donde el centro continúa siendo el hombre. Entonces, no sé si de pronto Vivian y Junior les gustaría comentar algo sobre lo que mencioné en cuanto a por qué heteronormativo y por qué patriarcal. Muchas gracias. Listo, sí. Gracias, Bianda. Pues yo creo que ahí recoges muchas cosas, sí, efectivamente es un proceso histórico que se ha venido dando, ¿cierto? En donde efectivamente al hombre se le da la posibilidad de ejercer el poder en diferentes escenarios. Desde el hogar, ¿cierto? En donde es el hogar, digamos, ideal que se ha vendido siempre es la mujer y el hombre, ¿cierto? Pareja heterosexual con los hijos y el hombre a cargo de toda la familia. El hombre es quien tiene el ejercicio del poder. El hombre que tiene la posibilidad de moverse en una esfera política, ¿cierto? Que además ha tenido la posibilidad, como tú lo dices, de adquirir unos derechos mucho más antes, ¿cierto? Que darle la posibilidad a la mujer de adquirir esos derechos que además históricamente han sido peleados por las mujeres, ¿cierto? Entonces, entramos a la universidad hace, no sé, más o menos 100 años, las mujeres, ¿cierto? Los hombres ya venían mucho tiempo antes estudiando, ¿cierto? En las universidades, y ni hablar pues, del sistema de educación básica. Entonces, son brechas que se han venido aumentando históricamente y que efectivamente ponen a las mujeres en unas situaciones de vulnerabilidad dentro de todo este sistema heteropatriarcal, ¿sí? Entonces, ¿cómo puntualizar eso? Realmente es un tema que tendríamos que ir a los inicios, desde que empieza la división del trabajo, las mujeres empiezan a quedarse en el hogar y los hombres empiezan a casar. Hay un montón de elementos históricos que simplemente han mostrado por mucho tiempo que quien termina ejerciendo el poder es el hombre, ¿sí? Y quien termina tomando las decisiones de cómo se maneja el mundo es el hombre, ¿sí? Entre muchas cosas. Entonces, sí estamos en un sistema heteropatriarcal, creo que estamos en un momento también en que se están cambiando muchos paradigmas, pero que es una deuda histórica muy amplia que todavía implica que tenemos muchos retos para adelante. Bueno, perfecto. Voy a leer acá dos comentarios que nos plantean. El primero es Gilberto Abreu, nos dice, creo de mi forma personal al que la violencia de género se debería de existir, ya que hay un método que si sucede cualquier problemática, lo mejor es hablarlo de una forma cordial, ya que en parejas tiende a haber confianza y respeto. Creo que es como un comentario. Y también tenemos uno de María Gato, en el cual nos dice que Marie Curie ganó 2 premios Nobel en 1903 y en 1911. Fue la primera persona en ganar 2 Nobel. Su crédito se le dio en su momento, en las fechas antes mencionadas. Sin embargo, no estoy negando que las mujeres históricamente fueron desplazadas. Ahora, actualmente no es así. Enfocarnos en el pasado cambiará el presente. En vez de pensar en lo que nos afectó en el pasado, no deberíamos estudiar lo que sucede en el presente para solucionar las problemáticas presentes. Bueno, esto sí es como una opinión, pero también... ¿Puedo hacer un comentario ahí? Perfecto, sí, claro. Claro, María, coincido contigo. O sea, efectivamente hay que hacer cosas en el momento. Tenemos que generar acciones ahorita para seguir disminuyendo y eliminando esas brechas que hay entre género. En realidad, como que las referencias históricas nos permiten entender un poco el por qué hablamos de esa desigualdad y cuáles son como las bases, ¿cierto? Pero coincido contigo en que hay que buscar la manera de que generemos estrategias para cambiarlas ahorita, ¿sí? Pero no hay que desconocer la historia para poder entender esas bases, pero total, o sea, hay que generar y creo que la invitación que hacíamos, por ejemplo, hoy es a empezar a cuestionarnos sobre los estereotipos que están, a dejar de naturalizar violencias, a buscar que las relaciones de pareja sean relaciones equitativas en donde las mujeres no seamos objeto de violencia, ¿sí? Porque efectivamente, pues es como muy paradójico tener que tener un montón de normatividad que nos diga que las mujeres tenemos derecho a vivir una vida sin violencias,
eso debería ser una cosa básica, pero termina siendo algo que debemos exigir. Entonces nos dice un poquito como qué cosas ir cambiando también, ¿no? Entonces sí, total, coincido en que hay que hacer cosas ahora, ¿sí? Y este espacio en el que estamos suma justamente en ese reconocimiento de los estereotipos y desnaturalización de la violencia, para mí. Gracias. Dale, Junior, levantaste la mano. Sí, yo también quisiera, pues claramente uno a lo que bien nos acaba de decir, creo que el comentario que nos hace María es bastante pertinente, me gusta mucho que haya tal nivel de información. Y yo simplemente agregaría que efectivamente hay que concentrarnos en lo que tenemos el día de hoy. Obviamente no podemos desconocer que todos somos una construcción histórica. Y lo que sí me parece a mí curioso es que al concentrarnos en lo que tenemos hoy, es que vamos a encontrar unas cifras bastante altas de violencia en contra de las mujeres, o cifras que nos hablan de esas condiciones de desigualdad. Entonces, Naciones Unidas presentó unas cifras de año 2019 donde nos habla de más de 300.000 mujeres que mueren anualmente durante el parto, el embarazo, ¿cierto? Y eso nos habla entonces de que, aunque toda la vida las mujeres son las que tienen esta labor del parto, pues la sociedad no se ha preocupado por garantizar que esto sea de una manera segura, que sea algo que se puede hacer sin el riesgo tan alto de morir, ¿sabes? Entonces, eso nos está diciendo que cada media hora una mujer muere en el mundo durante el parto, esa cifra, y es bastante alto pensarnos que la salud ha avanzado tanto. Miren lo rápido que se hace, por ejemplo, la vacuna para el COVID. Uno lo piensa muy rápido en términos del COVID, pero es que históricamente las mujeres traen vida al mundo y no le hemos garantizado condiciones absolutas de seguridad para que tener un hijo sea algo seguro. Y las cifras nos hablan entonces de los porcentajes de riqueza, de tenencia sobre la tierra, y ahí vamos a ver que el 1% de las mujeres son dueñas de la propiedad en el mundo, el otro 99% pertenece a hombres, y el 10% de las riquezas a mujeres y el 90% de las riquezas a hombres. Esas son cifras actuales, son las cifras que tenemos hoy en día. Entonces, claramente nos concentramos en lo que tenemos hoy, y al concentrarnos en lo que tenemos hoy, vamos a encontrar claramente una situación de desventaja en el género femenino. Entonces, yo creo que estas cifras, que son muy preocupantes, son como la bandera, ¿no? Son como lo que nos guía para poder seguir hablando de esos temas, para que podamos seguir poniendo en la agenda que hay una situación estructural de desigualdad, de violencia que afecta de manera muy especial a las mujeres, y que la meta que debemos tener como sociedad es alcanzar la equidad entre hombres y mujeres, alcanzar una equidad que permita que en determinado momento de la historia esa situación de derechos entre hombres y mujeres sea exactamente igual, y que todos y todas podemos de manera libre desarrollar nuestros proyectos de vida sin ningún temor o sin condiciones específicas, sencillas o asignadas, sencilla y llanamente al momento en que nacemos, ¿sabes? Entonces, que uno no pueda decir que porque nací con un pene todo se me va a hacer más fácil. No, señor. Que la situación real sea, todos nacemos e independientemente de aquello que hayamos, con lo que hayamos nacido entre las piernas, tenemos las mismas posibilidades de desarrollarnos como seres humanos, y yo creo que es la meta que tenemos que alcanzar, pero claramente las condiciones que tenemos hoy en día no nos permiten hablar de igualdad entre hombres y mujeres. Perfecto, Junior, muchas gracias. Excelente participación de los tres. En serio, han sido una noche espectacular y llena de muchísima información de calidad y información valiosa para todos nosotros como espectadores. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? O si no, haríamos cierre a este panel. Bueno, mientras a alguien más se le ocurre alguna pregunta, les digo a los participantes que la palabra clave para la asistencia de hoy del panel va a ser derechos inclusivos. Esa va a ser la palabra clave, derechos inclusivos. ¿Sí? A continuación les voy a enviar el enlace para la asistencia de hoy. Y pues no siendo más, porque no veo más preguntas, daríamos finalizado con el panel. Entonces, Vivian Grimaldo, muchísimas gracias por tu participación. Junior Montes, muchísimas gracias. Y Vivian González, también muchísimas gracias. Los tres son excelentes profesionales y les agradecemos muchísimo por la oportunidad que nos brindaron de mostrarnos todo su conocimiento y de darnos a entender que este tema de violencia de género no es algo fácil, es algo complejo, es algo que tiene que estudiarse y es algo que
que tenemos que incluir en nuestra vida y incluir en nuestro actuar, porque la violencia de género es algo que todos aportamos, ¿sí? A todos aportamos para que disminuya, para que la violencia no se exacerbe en diferentes grados. Entonces, muchísimas gracias. No sé si los tres quieran decir algo o si no vamos finalizado. Bueno, no, muchas gracias por el espacio. Creo que estos espacios suman, como tú dices, a la eliminación de violencia de género. Gracias, gracias a los compañeros que estaban panelistas también. Un abrazo, muchas gracias. Muchas gracias, también un abrazo para todos. Y recuerden, no seamos tolerantes con esos comentarios machistas y violentos, porque recuerden que la violencia no es física, sino que también puede ser en comentarios hirientes. Muchas gracias. Hasta pronto.